Sistemas electrónicos para informática. Unidad 1. Fundamentos de electrónica. Lo que son básicamente materiales semiconductores, es decir, qué hay detrás de estos componentes, ¿sí? Y que pues dan soporte a pues a todos los sistemas digitales, toda la que es tecnología, tanto básicamente de hardware que pues, tenemos a través de nuestros celulares, pues de dónde provienen, ¿sí? Las computadoras, todo lo que conciban y que funcione de manera electrónica proviene de estos materiales. De hecho, vamos a recordar sus clases de la secundaria, sí, tal vez incluso de la primaria, si es que les tocó. Tenemos que, pues, los estados físicos de la materia en la cual, pues, nosotros estamos, ahora sí, pues, existimos en esta realidad, pues, vienen en tres presentaciones básicas. Lo que son propiamente los sólidos, los líquidos y los gases, sí. Si nos vamos a su estructura molecular, básicamente son fijas y básicamente estáticas, ¿sí? De ahí, pues, recordemos también que, pues, todos los elementos de la tabla periódica, pues, evidentemente se vienen en átomos. Se mezclan o se unen ya sea entre ellos o hacen combinaciones con los demás, pues evidentemente forman compuestos o lo que también se les llama moléculas, ¿sí? Entonces eso a través de enlaces propiamente de sus electrones, pues es como dichos enlaces o conexiones. Es como si estuvieran haciendo rompecabezas. En el caso de los líquidos, ¿sí? No tienen una forma definida. La van a tomar en función de lo que es el recipiente que los contiene, ¿sí? De ahí, pues sus moléculas, si bien están presentes, están completamente dispersas. Es decir, que pues no están unidas como tales. De ahí que no presenten una estructura. Y también en el mismo sentido, son los gases, es decir, igual no tienen una forma definida, pero tampoco toman la forma del recipiente que los contiene. Lo que hacen es abarcar todo el espacio, ¿sí? De ahí pues también sus moléculas evidentes son aún más dispersas. En el caso concretamente de los sólidos, que es propiamente lo que nos interesa, pues sí, al menos ciertos materiales toman un molde o una estructura base. Se van replicando a través de todo el material y nos da formas, en este caso, que se llaman sólidos cristalinos. Sí, los sólidos cristalinos, pues, quienes, por ejemplo, les gusten mucho los cuarzos o cosas así, pues se van a dar cuenta que más allá de cómo si están bien cortados o bien de manera natural, conservan normalmente estructuras lisas, rectas y hasta definidas. Sí, esa es la propiedad, porque de ahí, de un molde base, se replica en todo lo demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Profe, todo bien. Ok. En el caso concreto de de estructuras cristalinas, en sí, básicamente hay 14 formas. Pero somos básicas, son esas tres que tienen en el gráfico. ¿Sí? Está la red cúbica simple, que es básicamente como cualquier cubo. Está la red cúbica centrada en el cuerpo, es decir que nosotros tenemos un átomo al mero centro del componente y está centrado con respecto a todos los demás, y la red cúbica centrada en las caras, es decir, tenemos también un átomo al mero centro de cada cara, ¿sí? Las redes cristalinas, de hecho sí, en total son 14, ¿sí? Esas redes o esas formas que replican los sólidos que llaman redes o estructuras de Bravais, ¿sí? En la cual pues tenemos obviamente las simples, la centrada en las caras, centrada en el cuerpo y todas las demás. Todo aquel cristal, ¿sí? Sólido va a seguir alguna de estas estructuras. Recordando también ahora esas clases de química que llevaron desde la secundaria, es también analizar lo que es el modelo de Bohr, los niveles energéticos de los átomos y algo sobre enlaces covalentes. Lo que se llama el modelo de Bohr es la forma gráfica en la cual nosotros aprendemos a concebir a los átomos en un inicio. Normalmente se les representa con la misma estructura que el sistema solar, donde pues el núcleo en donde se encuentran protones y neutrones se encuentran al centro, mientras que en las órbitas, ¿sí?, se encuentran los electrones.
En el modelo de Bohr se distinguen una serie de niveles energéticos que no es otra cosa que las órbitas de nuestros átomos. Obviamente, entre más electrones tenga, pues van ocupando más niveles de energía o más órbitas. Están los niveles K a lo que es al nivel Q, ¿sí? Siendo el K, el L y el M, es los más cercanos al núcleo, pues los enlaces más fuertes, ¿sí? Mientras que las órbitas más alejadas contienen a los enlaces más débiles. Es decir, en los últimos niveles es como los electrones se pueden compartir para mezclarse con otros. ¿Sí? Cada nivel energético tiene una serie de capacidad máxima de electrones. Ahí los tienen, por ejemplo, en pantalla, siendo el menor el nivel K, o sea que soporta hasta 2, el L que soporta 8 y así sucesivamente. Precisamente hablando de los electrones que nos permiten, o sea que átomos entre sí mismos, de su misma naturaleza, o bien otros componentes, esos electrones se les llaman electrones de valencia, es decir, aquellos electrones que son posibles de mezclar con o compartir con otros elementos, ¿sí? Ya sea que acepten o bien ya sea que cedan a otros elementos, ¿sí? Obviamente, así estos electrones de valencia van a estar ubicados en el último nivel energético de cada elemento. Visto, digamos, de esta gráfica, pues sí, los enlaces, digamos, los más fuertes y prácticamente la estructura de los electrones, como veíamos en los principios básicos de electricidad, pues son los protones y los neutrones. Eso sí, básicamente están están prácticamente unidos y estables y son completamente rígidos y no se deshacen. ¿Sí? En cuanto a los electrones, por ejemplo, tenemos aquí dos órbitas o dos niveles. Los niveles, por ejemplo, el nivel K, que es el primero, pues tiene dos electrones y esos también tienen un enlace fuerte. Es decir, esos no se van a mezclar con otros. Los que sí son susceptibles de mezclarse son los últimos. Sí, en este caso, los electrones de valencia son los que están en este segundo nivel. De hecho, son 6 electrones de valencia. Es decir, es posible lo que es hacer combinaciones de 8 con este elemento. ¿Sí? De hecho, ahí lo que se busca o lo que se forma cuando se mezclan sustancias o bien átomos de la misma naturaleza se llaman enlaces covalentes, ¿sí? En donde se comparten dos o más electrones para formar enlaces. Puede haber enlaces simples en donde se comparte propiamente un solo electrón. Puede haber enlaces dobles donde obviamente se comparten 4 o en casos ya muy muy propios, enlaces triples en donde son tres uniones, ¿sí? Básicamente, para que se formen enlaces covalentes, o se les llama propiamente así, porque lo que siguen es una regla que se llama la regla del octeto, o bien el octeto estable. La idea es que ante un enlace covalente, ¿sí? Se formen combinaciones de 8, ¿sí? Por ejemplo, en esta molécula, sí, tenemos electrones de hidrógeno y de carbono, ¿sí? Mientras que el carbono tiene 4 electrones de valencia, los nos tienen una. Entonces, si vemos una combinación de 2, 2, 2 y 2, es decir, son enlaces simples y hay 8 electrones unidos, es decir, es un octeto. Por ejemplo, en la molécula del agua, sí, tenemos obviamente estos elementos de hidrógeno, ¿sí? Y los electrones de oxígeno, ¿sí? Lo que se forma también combina de octeto estable. Con respecto a lo que es el modelo de bandas de energía, ya ese es un poquito más metido en electricidad. También el modelo de bandas de energía es una forma gráfica de representar lo que es las energías necesarias para que los electrones de valencia de un elemento pasen o se combinen con otros elementos. Básicamente se divide en 3 secciones. Primero está la banda de valencia, en donde propiamente están los electrones libres, es decir, los electrones que se van a poder compartir con otros elementos, ¿sí? Sí, aquí no existe propiamente conducción de corriente eléctrica, porque recordemos también la primera sesión que les decía cuando hablábamos de aniones y cationes, los elementos siempre están balanceados eléctricamente, es decir, ni son ni positivos ni negativos, salvo que por alguna reacción, por radiación, temperatura, es como se afecta este equilibrio, pero en inicio no hay conducción eléctrica aquí.
Está, por ejemplo, también la parte de arriba, lo que es la banda de conducción, en donde los cuando hacen combinaciones, pues brincan y fluyen hacia ya sea otros elementos o bien para poder balancear y generar aniones y cationes, lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Ahora, entre esas dos bandas, tanto la de conducción como la de valencia, existe un elemento que se llama banda prohibida o sí, esta band gap es una barrera, llamémosle natural, en la cual no permite fácilmente que los electrones de valencia brinquen a la banda de conducción. Si no existiera esta banda prohibida, pues los átomos estarían siempre desbalanceados y no habría propiamente estructuras definidas, o bien las moléculas no se sostendrían a sí mismas. ¿Sí? Solamente ahí también es dependiendo también de la distancia o el tamaño de esta banda prohibida o de esta band gap, es como también se separan o se clasifican los materiales como aislantes o bien como conductores eléctricos. Un aislante tiene una banda prohibida enorme, ¿sí? Es decir, entre la banda de valencia y la de conducción hay una distancia tan enorme que es muy difícil que los electrones brinquen ahora sí, tomándolo de manera gráfica, de abajo hacia arriba. Sí, es decir, aquí sí se puede llegar a dar esta situación, pero se requeriría de mucha energía o propiamente se necesitaría mucho voltaje entre ellas, sí, para que se pueda provocar esta conducción. En contraste, los conductores, sí, los conductores eléctricos, de vida tan delgada, a veces tan nimia, incluso hasta solapada, pues es muy difícil que los electrones de valencia pasen a la banda de conducción. ¿Sí? Entonces, aquí pues está la diferencia entre un aislante y un conductor. Ahora, les pregunto, atendiendo a estas dos definiciones entre un aislante y un conductor, ¿a ustedes qué les suena o qué nos trae a la mente el hecho de escuchar la palabra semiconductor? Permite el paso de electrones, pero oponiendo cierta resistencia. Sí, esa puede ser una. O sea, si tiene, ¿qué otra idea tenemos o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos precisamente el término semiconductor? Que por ejemplo no pasa energía si no tiene otro factor que lo altere, podría ser. Exactamente. Sí, hemos dado en el clavo. Entonces, atendiendo a esas definiciones, un semiconductor es un material que bajo ciertas condiciones, sí, se comporta como un aislante, pero bajo otras condiciones se comporta como un conductor, es decir, es un material controlable, llamémoslo así. Los aislantes prácticamente surgen siempre así, o sea, siempre se mantienen como aislantes. Los conductores siempre serán conductores, pero un semiconductor, por otra parte, tiene ambas propiedades, ¿sí? ¿Qué elementos provocan que se comporte como aislante y como conductor? Lo vamos a ver más adelante. Perfectas observaciones. Ahora sí, lo que va en la teoría básica de los semiconductores. Encontrar en la naturaleza, o bien se pueden fabricar, ¿sí? O alterar de manera física para que tengan precisamente este comportamiento de aislamiento o de conducción, ¿sí? De manera natural siempre se van a encontrar también como sólido cristalino con red cúbica en forma de red cúbica centrada en las caras. De hecho, ahí voy a retomar el gráfico para que lo recuerden. Ahora, dependiendo de cómo los encontremos, hay de dos tipos. Pueden ser semiconductores intrínsecos o bien semiconductores extrínsecos. Es decir, vamos a conocer las propiedades de cada uno. Los materiales, ahora sí, semiconductores por excelencia en la tabla periódica básicamente son dos, ¿sí? Lo que es el silicio y lo que es el germanio. El silicio es de hecho casi el material por excelencia cuando se habla de semiconductores. Tiene número atómico 14, es decir, es un material entre la tabla periódica ligero en cuanto a peso. Recuerden que entre mayor es su número atómico, tiene más electrones y por ende es más pesado o más ligero. No obstante, tiene 4 electrones de valencia, es decir, en su último nivel orbital
tiene 4 electrones que puede compartir con el cual hacer enlaces. Mientras que el germanio es un elemento, también es semiconductor, pero también es un elemento más pesado. Tiene número atómico 32, es decir, tiene 32 electrones, pero también cuenta con 4 electrones de valencia, es decir, tiene en su último nivel energético 4 electrones disponibles. ¿Sí? Ahí en forma natural nos podemos encontrar al silicio, ahí están marcados en la tabla, y también el germanio, en qué forma nos lo podemos encontrar. Un átomo de silicio es básicamente así, bajo modelo de Bohr, ¿sí? Tenemos en su último nivel orbital, vemos que tiene 4 electrones de valencia, mientras que el germanio también, ¿sí? Tiene, o sea, son más electrones, pero tiene también 4 electrones de valencia en su último nivel energético. Ahora, cuando hablamos de semiconductores intrínsecos, de un semiconductor que es básicamente natural, es decir, lo vamos a encontrar en la naturaleza tal y como está, es un cristal puro, ¿sí? Como también su forma es de red centrada en las caras, aquí en el gráfico pueden ver que ahora sí el átomo central está propiamente en la cara, y si nos damos cuenta aquí, voy a hacer la anotación. Ahí está. Por ejemplo, aquí están enlaces simples, ¿sí? Aquí está compartido un electrón de valencia con el otro electrón de valencia de este elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí está otro enlace simple. Y por ejemplo, aquí podemos notar este átomo de silicio en concreto está compartiendo todos sus electrones de valencia. Es decir, aquí está 1, 2, 3 y 4. Es decir, y esto nada más es una cara. Si ustedes, por ejemplo, lo hacen le dan forma en forma de cubo, sí, se van a dar cuenta que siguen el mismo patrón, ¿ok? De manera natural, sí, obviamente quiere decir no le estemos sometiendo a una corriente eléctrica y también esté bajo ciertas condiciones de temperatura, un semiconductor intrínseco se va a comportar como un aislante, sí, y de hecho también forman enlaces polares, es decir, que cuando se forman los enlaces covalentes aquí, básicamente no es se queda básicamente balanceado eléctricamente, es decir, no es ni positivo ni tampoco negativo todo el cristal, sino básicamente está balanceado, y dado precisamente a este balance es que se comporta como un aislante, ¿sí? Todos sus electrones están fijos en sus enlaces y no sufren alteraciones de ningún tipo, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos provocan que un semiconductor intrínseco se convierta en un conductor? Básicamente son dos. El hecho de que inyectemos corriente eléctrica, sí, o sea, que estemos bombardeándolo con electrones libres, o bien que es lo más común, que es a través de la alza en la temperatura, sí. Si en un semiconductor intrínseco está sometido a una temperatura que se eleva constantemente, entonces los enlaces del cristal se empiezan a romper, ¿sí? Que provocan que los electrones se desprendan, más o menos algo así como está corriendo en la imagen. Es decir, el electrón o los electrones que se empiezan a desprender de cada uno de los enlaces, pues van a empezar a fluir por todo el cristal. Y el hecho de que haya electrones libres es lo que también nosotros denominábamos el intercambio entre aniones y cationes con el flujo de corriente eléctrica. Es decir, el cristal se convierte en un conductor. Ahora, aquí se distinguen dos elementos propiamente. El electrón que se suelta o los electrones que se sueltan, de hecho así se les llama, electrones libres, ¿sí? Quiere decir que no están flotando, por decir de manera coloquial, a través de todo el cristal semiconductor. Y ahora sí, el espacio que se deja, o que dejan los electrones libres, prendimiento, se les llaman huecos, ¿sí? Los electrones libres tienen carga negativa, mientras que los huecos tienen carga positiva, ¿sí? En el momento en que la temperatura desciende o bien dejamos de suministrar corriente eléctrica al cristal, ahora sí, los electrones libres vuelven a buscar algún hueco disponible, y el cristal se vuelve otra vez un aislante. Esto se va a estar repitiendo mientras ustedes eleven la temperatura o bien la desciendan. No se les olviden estos conceptos. Los electrones libres son aquellos electrones que se desprenden precisamente por efecto de temperatura o por inyección de corriente en los cristales semiconductores, y los huecos son los espacios que quedan entre los enlaces covalentes que se han deshecho precisamente por estos efectos.
Cuando existe este desprendimiento de electrones de los enlaces, lo que provocamos es que los electrones se pasen desde la banda de valencia, brinquen la banda prohibida y pasen a la banda de conducción. ¿Sí? Esto, el hecho de que estos electrones pasen presente a la banda de conducción, es lo que provoca el flujo de corriente eléctrica. Ahora, en el momento en que la temperatura se estabiliza o bien dejamos de suministrar corriente, pues los electrones de banda de conducción pasarán nuevamente a la banda de valencia, es decir, vuelven a brincar la banda prohibida y reconstruir los enlaces. Esto en los cristales semiconductores puros o intrínsecos. Ahora, pasando al siguiente tipo, que son los semiconductores extrínsecos. Aquí lo que se hace, o sea, estos de los extrínsecos ya son cristales alterados artificialmente, es decir, por fabricación se altera la estructura cristalina. Sí, eso, cuando nosotros hacemos esto, es decir, metemos impurezas al cristal de tal forma que, pues, no se, aunque sí conserve la estructura física como cristal, como cristal sólido, vamos a ver que hay dos formas. Vamos a tener electrones libres de más o bien huecos de más. Sí, a este proceso de fabricación, que de hecho es lo que hacen todas las compañías de fabricantes de semiconductores como Fairchild, como Texas Instruments, como también puede ser también los mismos fabricantes de dispositivos electrónicos, normalmente están todos en Silicon Valley, ahí en California, pues obviamente se dedican a este proceso. Entonces, este proceso de inyección de impurezas a cristales semiconductores se les llama efecto de dopado, ¿sí? O proceso de dopado o doping, ¿sí? Aquí vamos a generar dos tipos de semiconductores de tipo N y semiconductores de tipo P, es decir, semiconductores negativos, semiconductores positivos. En los semiconductores de tipo N, lo que tenemos es, obviamente sí, seguimos conservando los mismos elementos de silicio, pero se inyectan impurezas que tienen electrones de valencia de más, propiamente, o sea, que tienen un electrón adicional, ¿sí? El silicio tiene 4, pero las impurezas que se dan en un semiconductor N tienen un electrón de más. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se le llama, aquí en el dopado se llama portador mayoritario, es decir, son los electrones. Y el portador minoritario, es decir, lo que no tienen los semiconductores N, son huecos disponibles. Cuando lo que se inyecta o lo que se dopa en el cristal semiconductor son impurezas, pero que no tienen, o sea, tienen electrones de valencia de menos, se les llama, tienen portadores mayoritarios huecos, es decir, tienen más espacios para rellenar, pero no están, el propio cristal no los puede surtir, ¿sí? Y el portador minoritario en este caso son los electrones libres, ¿sí? Entonces, en síntesis, semiconductores tipo N tienen más electrones libres que huecos, y los semiconductores tipo P tienen más huecos que electrones libres. Ahora, si las impurezas que se ingresan o se dopan en cristal de silicio o bien ya sea de germanio para que se comporte como semiconductor N, son esas tres básicas que tienen ahí, entre ellas lo que es el antimonio, el arsénico y el fósforo. Si tienen 5 electrones de valencia, ¿sí? Entonces ahí puede formar enlaces con los 4 de una molécula de silicio, pero va a quedar uno libre, ¿sí? Entonces a estas impurezas son pentavalentes, es decir, que tienen 5 electrones de valencia, ¿sí? Y también como se les conoce como impurezas donadoras, es decir, donadoras donde donan electrones libres. Por el contrario, las impurezas que se inyectan a los cristales para que se hagan semiconductores tipo P son impurezas trivalentes, es decir, que tienen 3 electrones de valencia. Como materiales que se pueden encontrar están el aluminio, el galio o el boro, ¿sí? A estas impurezas, ¿sí? o estos elementos se les llaman aceptores o impurezas aceptoras. ¿Por qué? Porque estas van a recibir los electrones libres provenientes de las donadoras, ¿sí? Ahora, visto también desde el mismo ejemplo gráfico, pero ahora con un cristal dopado de tipo N. Si se dan cuenta, en este caso se ocupó un elemento que en este caso es arsénico, ¿sí?
están básicamente colocados, están los cuatro enlaces covalentes con esos elementos de silicio, pero queda sobrando un electrón, precisamente porque ese es un electrón libre. ¿Qué pasa cuando se inyecta ya sea igual corriente o se somete a temperatura el semiconductor? Ocurre exactamente lo mismo, los enlaces se rompen. Así como también los electrones van buscando cubrir los enlaces o los huecos que quedan libres, de todas formas quedan electrones libres. ¿Sí? Es decir, quedan electrones que no tienen acomodo. Visto de otra forma, tanto esos electrones libres como los que se separan de los enlaces covalentes pasan de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero pues como hay añadidos, esos permiten mayor flujo de electrones, ¿sí? O bien lo que hacen es, por decir una palabra sencilla, potencian el flujo de corriente eléctrica. Ahora, ¿qué pasa con los semiconductores P? En este caso tenemos como impureza central el galio, ¿sí? Si se dan cuenta, de por sí ya tenemos un hueco libre, ¿sí? Básicamente ya por definición. Entonces, cuando tenemos obviamente las mismas tasas de temperatura, los enlaces también se rompen, ¿sí? Y también los electrones van buscando cubrir aquellos huecos en donde sea posible colocarlos. Visto desde el punto de bandas de energía, los electrones que están en la banda de conducción van a buscar cubrir los huecos que estén disponibles, pero también, como no se puede evitar el efecto de inyección de corriente, como también de temperatura, también se desprenden otros enlaces y generan propiamente más huecos. Eso es lo que va a provocar que lo que básicamente generan los semiconductores tipo P son como esponjas de esponjas de electrones. Entonces ahí esa combinación de semiconductores N y P obviamente permiten obviamente que se generen elementos de aislamiento o bien de conducción eléctrica, ¿sí? De hecho es como básicamente como fueran, pensémoslo en unas especies de imanes, o sea que siempre van jalando los electrones que van quedando, y obviamente permiten un mejor flujo de corriente eléctrica. Ahora, esta combinación precisamente de materiales P y materiales N la forma todos los semiconductores, así que conforman la electrónica, ¿sí? Aquí las combinaciones materiales N y materiales P nos van a dar diferentes componentes que entre ellos están listados. El básico de los materiales semiconductores o el componente electrónico de origen son los diodos, ¿sí? O los diodos rectificadores, ¿sí? Igual van a conocer porque los diodos cómo se comportan, cómo es que están construidos, en construcción semiconductora, ¿sí? Y también todas las variantes de diodos, sean los LED, Zener, Varicaps o en todo tipo, tienen la misma construcción semiconductora. La evolución de los diodos son los transistores, y de ahí los transistores pueden ser BJT, que eso los vamos a estar trabajando nosotros, pueden ser de tipo FET o bien de tipo MOSFET, es decir, son para mayores inyecciones de voltaje, ¿sí? De ahí las combinaciones de transistores, diodos y de otros demás componentes electrónicos en miniatura lo que generan son propiamente los circuitos integrados, es decir, que son microcircuitos hechos propiamente en una sola tableta de silicio. En los que tienen en la imagen pues son los circuitos integrados más sencillos, y de hecho circuitos integrados hay de cualquier naturaleza, pueden ser de tipo digital, pueden ser para tratamientos analógicos o bien pensando en cuestiones digitales, el microprocesador de nuestras computadoras o bien de nuestros celulares o nuestras tabletas son básicamente también circuitos integrados, solamente que por su función son más complejos, ¿sí? De manera adicional, y de hecho normalmente a menos aquí nosotros no trabajamos casi porque no tenemos funciones de potencia, son los tiristores, es decir, son también switches o componentes que permiten trabajar combinaciones de corriente directa y corriente alterna, es decir, ya son circuitos de potencia, ¿sí? Es decir, para poder controlar luz o bien control de motores, incluso pueden ser bifásicos o trifásicos, ¿sí? Entre otras múltiples funciones a través de pulsos de corriente directa, ¿ok? ¿Alguna